Gerardo Ayala es académico de la Autónoma de Querétaro en temas de masculinidades, en tema de salud, en tema de autocuidado. También es integrante de la Red Nacional Cómplices por la Igualdad. Es colaborador del Instituto Nacional de Formación Política, precisamente en este proyecto que lleva por nombre Masculinidades en Transición. Y con esto estaríamos cerrando esta primera parte antes de irnos a la comida. Les pido que con mucha atención recibamos las palabras del compañero. Gracias. Allá, acá, donde gustes. Sí, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Ya. Muy buenas tardes, espero que dada la hora que es y la jornada que han tenido no estén muy cansadas y cansados, y que este diálogo, esta conversación pues sea interesante para ustedes y sea atractivo el tema. Quiero agradecer a los directivos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, especialmente a Rafael Barajas y a Diego Matus, por la invitación a participar con ustedes. Pues nada, voy a comenzar hablando ligarlo un poquito con lo que la compañera Lisette ya presentó sobre la situación que viven las mujeres y su relación con la economía y la situación social y política que vienen padeciendo todas las mujeres en general en nuestro país. No solamente en el aspecto económico, sino en todos los lastres que el sistema neoliberal ha dejado y que las mujeres han sido víctimas principales de estas problemáticas. ¿Qué rol tendríamos los hombres ahí? Que somos casi la otra mitad de la población. Titulé este trabajo Los hombres en los cuidados familiares y el trabajo doméstico. Y le agregué un pedacito a este título diciendo de la ayuda a la corresponsabilidad. Es muy común que cotidianamente la mayoría o muchos hombres decimos voy a ayudarle a mi pareja o yo le ayudo, o a veces la misma pareja dice sí, mi marido es muy bueno, me ayuda. Entonces queremos invitarles a ir quitando de nuestro vocabulario la palabra de ayudar en el trabajo doméstico, porque no es ayudarle a la pareja a que lave mi ropa, no es ayudarle a que cuide a los que también son mis hijas y mis hijos, no es ayudarle a limpiar la casa que yo también ensucio y que yo también habito, sino es parte de mi responsabilidad. Entonces de ahí este título, y que es una invitación a que vayamos abriendo también nuestra mente, nuestras ideas, a que las familias desde mucho tiempo atrás se han venido reconfigurando, pero que el impacto de los mensajes, principalmente de las instituciones y de los gobiernos, había sido dejar en el imaginario colectivo una sola forma de familia, ¿verdad? El papá, la mamá y los hijitos. Así, y eso, pues la realidad se ha ido imponiendo y nos ha ido mostrando que la realidad en el mundo y particularmente en México, que es una hermosa mixtura de variantes, pues también se expresa en la conformación de las familias en plural. ¿Por qué hablar de los hombres y su participación en las responsabilidades familiares? La compañera Lisette cerró prácticamente su presentación y haciéndonos esta provocación, esta invitación. ¿Y dónde están los hombres? ¿O qué rol estamos jugando los hombres? ¿Cómo estamos participando ahí? ¿Cuál es la presencia? Es importante reconocer que venimos de una tradición histórica, donde la presencia de los hombres en el ámbito familiar y doméstico era en la mesa en la silla de la cabecera de la mesa, ¿verdad? O la fotografía en la sala central, pero solamente como una imagen y un halo de poder y autoridad, porque su presencia como persona pues no estaba.
ha estado históricamente y tradicionalmente en el trabajo, entre comillas. Ocupado todo el tiempo trabajando, pero no está en casa. Sin embargo, daba las órdenes o da las órdenes. Al extremo, he escuchado, sobre todo en zonas rurales o en zonas campesinas, escuchar a muchas mujeres cómo consultan al marido que está en los Estados Unidos con 15 años de trabajar allá, pidiéndole autorización para salir a hacer alguna actividad en la comunidad. O sea, a ese extremo de autoritarismo llegaba la compañía de la pareja, hombre, en la experiencia de muchas mujeres. Entonces, digamos que con esos dos comentarios, la pregunta primero, y que yo quisiera que se mantuviera un poco en la presencia de sus pensamientos, en este grupo de mujeres y hombres que tienen el gran reto de trabajar y legislar para la gran nación que es México y lo diversa y lo plural que es nuestro país. De entrada, algunos datos. Pongo de manera provocativa los de 2009. Yo sé que me van a decir, esos datos ya son muy pasados, muy viejos, pero ahorita voy a sacar una más actual. Nada más para mostrar cómo, de acuerdo al INEGI, en este caso, las horas de trabajo a la semana que los hombres en promedio hemos dedicado a los cuidados domésticos en general, en comparación con las horas de trabajo que dedican las mujeres. En promedio, para el 2009, quiero aclarar esto, hace 11 años, para los hombres eran 19, casi 20 horas a la semana, por 45 horas de las mujeres. En el caso de cuidar a chicas y chicos, adolescentes de 15 años más o menos, para los hombres son 17 horas, 17.3, contra 32 de las mujeres. En el cuidado de menores, es decir, pues niñas y niños, o incluso bebés, los hombres 27 horas y las mujeres 72 horas. Es decir, en niñas y niños más pequeños, el número de horas o la codependencia con la mamá es casi total, mientras que para los hombres, pues, disminuye de manera importante. En el trabajo doméstico, ¿verdad? La limpieza en general de la casa, 5 horas para los hombres contra 14 de las mujeres, ¿sí? Esto es 2003. A pesar de contar en ese entonces con un marco jurídico, ¿verdad? Como la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres, la famosa CEDAW, y el artículo 4 de la Constitución Política de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahora ya traigo un dato un poco más actual, 2015, que lo publica el INMujeres, pero es un dato de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo. Y nada más de manera general, para no meterme con muchos números, para el caso de las mujeres, en términos generales, el porcentaje dedicado a trabajo en general rebasa el 65% de su tiempo. De ese, el 46% es dedicado a trabajo dentro de la casa y el 19.6% para el trabajo laboral o del mercado, como se le conoce. Para el caso de los hombres, tenemos un 59% del total de nuestras horas, es decir, 7 números porcentuales menos, y dedicado al hogar casi el 17%, y para el mercado laboral el 42%. Si se dan cuenta, pues la diferencia sigue siendo todavía muy grande y muy asimétrica. Y cuando volteamos a ver hacia lo interno de la relación de las parejas en el ámbito doméstico, nos damos cuenta que la negociación, ya nos hablaba también aquí hace rato de la necesidad de negociar, ¿verdad? De que se va a negociar. Bueno, pues también en el hogar hay que negociar,
Estamos buscando la lucha por la democracia fuera de nuestra casa. Pero sería interesante pensar que también dentro de la casa podemos comenzar a experimentar o a pensar formas más democráticas de vivir la vida a lo interno de la casa. Sería interesante, ¿verdad? Para efectivamente ayudar a esta transición que urge, ¿verdad? Que nos movamos un poquito de esta idea anquilosada y que ojalá ya se quede en el museo de ayudar en el hogar. No vamos a ayudar, vamos a asumir la parte de responsabilidad que nos toca. Y estrictamente hablando, como lo conocemos hasta ahora, pues es mitad y mitad, ¿verdad? Pero van a decir, ¿pero cómo? Si yo trabajo todo el tiempo. Bueno, hace una buena cantidad de años que una buena cantidad de mujeres se incorporó al ámbito laboral, sin dejar el 100% de trabajos de cuidados. Y en el caso de los hombres, pues seguimos igual, muchos. Otros también, sobre todo en población joven, se observa que hay mucho interés por acercarse a involucrarse. No me gustaría que cayéramos en generalizaciones absurdas, ¿verdad? Estoy hablando de tendencias, de mayorías, reconociendo los cambios que ya se están sucediendo. Pero lamentablemente solo es en población joven. La mayoría de personas de mi edad, o un poco más jóvenes que yo, nos cuesta trabajo incorporarnos al trabajo en casa. Y hay una definición de Gómez y Jiménez que dice: la corresponsabilidad es la asunción de responsabilidad compartida, que implica la realización de tareas, de organización y control, de tal modo que la familia como un todo debe responsabilizarse de la dinámica en la realización de las tareas del hogar. Me parecería importante que incorporáramos esa noción de corresponsabilidad. Va a ser muy importante, sobre todo para pensar en términos legislativos y en términos de política pública. No es un asunto privado y personal, es un asunto público, es un asunto social y es un asunto de políticas públicas. Es un tema emergente que es muy importante que en su calidad de legisladoras y legisladores, ojalá en estos 3 años veamos un avance sustancial. Ya está por ahí colocado el Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, yo no lo he revisado con detalle, pero tengo la sospecha que le falta incorporar a los hombres. O sea, ahora sí que como un eje transversal, los hombres, ¿cómo aparecemos en el Sistema Nacional de Cuidados? Porque seguimos ajenos a las tareas de cuidado. Y bueno, por si fuera poco, también a nivel internacional, pues ya hay todo un marco jurídico. Les comparto aquí la resolución 3510 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reconoce la función decisiva de los hombres y los niños en la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, e insta a los estados a que formulen y apliquen políticas y programas nacionales que traten de las funciones y responsabilidades de los hombres y los niños en la promoción de la igualdad de género. Una copia de este documento yo la hice circular a Diego Matus, junto con otro instrumento que también al rato les voy a platicar un poquito, la Agenda Suma, que es un instrumento que elaboramos como sociedad civil y que lo queremos compartir también con ustedes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado? Porque yo recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá, siempre que yo salía, me decía: ten cuidado, cuídate mucho. Pero yo decía, ¿de qué? ¿Y cómo me cuido? Nunca me dijeron ni de quién me tenía que cuidar, ni cómo cuidarme. Pero todos los días era la misma cantaleta: cuídate mucho, cuídate, y era, pero sin decirnos de qué y para qué. De tal manera que crecí como con un cierto fantasma de miedo, ¿verdad? Porque pues de alguien me tenía que cuidar, aunque no sabía realmente cómo se corporizaba ese fantasma que prefiguraba mi madre en aquel entonces. Cuando nosotros estamos hablando del cuidado, nos referimos a la manera en que los seres humanos establecemos vínculos.
y relaciones. Es importante que pongamos atención ahí. ¿Cómo me relaciono con la otredad, con el otro o con la otra? Estamos muy acostumbrados y está normalizado, triste y lamentablemente, que establecemos relaciones de poder, pero esas no las vemos. Así es la vida cotidiana. Y desgraciadamente en las relaciones entre hombres y mujeres se da la ecuación de que en el caso de las mujeres, por ser mujeres, generalmente tiende a ser el lado sometido. Y en el caso de los hombres, el que somete. No estoy hablando de golpes, no estoy hablando de formas de violencia explícitas. Estoy hablando de mecanismos muy sutiles, incluso a veces hasta suavecitos y muy amables. Porque a veces son muy amables para ordenar. A veces con la pura mirada, ni siquiera es necesario expresarlo con palabras. No sé si a ustedes les tocó, pero bueno, en mi época, mi papá llegaba y con la pura mirada ordenaba la casa. No hablaba, no golpeaba a nadie, nada más miraba. Y todo tenía que estar en su lugar. Todos ya sabíamos dónde había que acomodarse para que mi papá no se ofendiera. Yo no entendía eso y lo aprendí, desgraciadamente también, porque eso es lo que, así se aprende. No aprendí, estas lecciones no las aprendí en la escuela, las aprendí en casa. Cómo se portaba, cómo se relacionaba mi papá con mi mamá, cómo se relacionaba mi papá con mis hermanas y con mis hermanos. Los permisos, ¿verdad?, que le daba a mis hermanos, aunque eran menores, y los permisos que les negaba a mis hermanas, aunque fueran mayores, aunque trabajaran. En fin, de eso seguramente ustedes tendrán 1000 anécdotas, pero es bueno recuperarlo, es traerlo acá, porque eso que parece como vida privada o vida personal es público, porque es común a toda la sociedad mexicana, que hemos sostenido un sistema de opresión a las mujeres que impide que logremos en nuestro país una plena democracia. Entonces, pues nos tocó este momento de transición, por eso se llama así esta presentación, masculinidad y transición, o en transición. No me gusta hablar de las nuevas masculinidades, porque estaría yo como diciendo que ya hay nuevos hombres, y con todo respeto, todos traemos, desgraciadamente, todavía introyectados patrones machistas, misóginos, patriarcales, autoritarios y discriminadores. Me incluyo también yo. O sea, yo nací en esta cultura. Yo nací aquí en las calles de Tacuba, en la México-Tacuba. O sea, soy de aquí del barrio, soy de aquí cercano. Macho mexicano, sí. Ahora, hay gradientes, eso es importante, hay gradientes. Y hay quienes lo estamos procesando y lo hemos estado revisando y nos estamos revisando y estamos renunciando a privilegios. No lo hemos logrado al 100, a lo mejor no lo vamos a lograr al 100, pero la invitación es a que esta mitad de legisladores varones asuman un compromiso con la igualdad sustantiva con las mujeres. Y eso implica pasar por la práctica cotidiana, por cómo nombramos las cosas o cómo no nombramos a veces a las mujeres, a las niñas. Aunque parezca un lenguaje reiterativo, cansado, aburrido, incluso hasta choteado, como lo hizo Vicente Fox con los chiquillos y chiquillas, que a todo el mundo nos aturdió y que no enseñó nada, ¿verdad? Fue grotesco el señor cuando le chiflaba a Marta Sagún, por ejemplo, para hablarle, ¿no? Pero sí hablaba de chiquillos y chiquillas. O sea, la invitación no se trata de que asuman solamente un lenguaje políticamente correcto, sino que se atrevan a desafiar al colega que está haciendo un chiste misógino o machista, que se atrevan a no reírse de los chistes homofóbicos de algunos compañeros, sino que confrontemos de manera respetuosa, decir, oye, más respeto, ¿no? Son personas. Así de sencillo. No se está pidiendo más, solamente respeto. Bueno,
Me extendí con este comentario, pero bueno, es que tiene que ver con la noción de cuidado. A eso se refiere el cuidado, desde nuestra perspectiva, a cómo establecemos relaciones con todos los demás. Y no solamente con las personas, sino con el medio ambiente que habitamos, es decir, con la madre tierra en la que estamos parados, ¿sí? Con los objetos y con las cosas. Y esas nociones son de Leonardo Boff, que es un teólogo brasileño, todavía vive, un viejo sabio, y bueno, trabajo de Valeria Esquivel en el trabajo de la economía del cuidado en América Latina en el 2011. Son documentos incluso oficiales que pueden ustedes consultar. Esto no es tan sencillo porque tiene que ver con cómo fuimos educados, cómo hemos sido educados y seguimos reproduciendo esa educación para hombres y para mujeres. De manera muy breve, a esto le llamamos nosotros la socialización de género. Desde pequeños y pequeñas somos educados para responder a mandatos culturales binarios y heteronormativos. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente se puede ser hombre o mujer. Pero lo que se niega, lo que se oculta, y no es de ahora, sino desde hace más de 60 años, y que la ciencia lo sabía, es que no solamente hay dos sexos, ¿verdad? El sexo macho y el sexo hembra, porque esos son los sexos. No es hombre, no es el sexo hombre. Lo masculino, lo hombre, es todo el bagaje cultural con el que se va educando a las personitas que nacen con pene y testículos. Y a las personas que nacen con vagina y matriz y útero, se les educa de una manera diferente, ¿verdad? A eso se refiere la socialización de género. Y hay una serie de dichos populares que todavía hasta la fecha existen algunos, yo todavía los escucho, donde, por ejemplo, a mí me decían, el hombre en la cocina huele a caca de gallina, cuando yo quería calentar las tortillas, por ejemplo. Me decían mis hermanas, no, tú no sabes, salte de ahí. Y no me dejaban calentar tortillas, ellas las tenían que calentar. Y además, servirnos, nos servían. Y se les asigna a las mujeres las tareas de cuidado y de trabajo doméstico. Y la manera en que se justifica este mandato, este servilismo, es decir, es que es el instinto materno. Ella va a ser una buena madre, ¿verdad? O sea, se hace todo un halo romántico para justificar una situación de sumisión y de opresión para las mujeres. Socialmente se espera que los hombres sean proveedores de la familia, pero solamente proveedores materiales. Si quiere proveer afecto, si quiere mostrar su ternura, su cariño, si quiere abrazar al osito o a su perro o a su hija o a su hijo, oye, como que te veo medio amanerado, ¿no? Como que aguas, cuidado, ¿no? Hasta hay chistes que nos empiezan a decir, ¿no? Bueno, yo les recomiendo a los legisladores hombres que eviten ese tipo de comentarios. De esa manera ayudamos muchísimo, ¿verdad?, a reducir la homofobia, la discriminación y la violencia a todas las personas. A los hombres se nos considera incapaces de cuidar y dar afecto a los niños y a las niñas. Es más, se nos ve como amenaza. Si se nos ve acercándonos a un niño o a una niña, hoy no vaya a ser violador. Y pues todos parecemos posibles violadores. Yo sé que con toda la historia que tenemos en nuestro país de abuso sexual en la infancia, donde lamentablemente las estadísticas ya lo han demostrado y los diferentes estudios que muestran que efectivamente la mayoría del abuso sexual y violaciones han sucedido en casa. Eso es cierto también, no lo podemos negar. Sin embargo, es muy importante que vayamos desprejuiciando el contacto de los adultos, del hombre adulto, con los niños y las niñas. Yo sé que da mucho miedo, yo sé que no es fácil, no es de la noche a la mañana, pero es una manera de romper con esa cadenita, ¿verdad?, con esa inercia cultural que todavía tenemos. Porque pues todavía los hijos y las hijas siguen siendo como posesión solamente de la mamá o de las mujeres. Y los hombres, tú no te metas aquí, este es nuestro terreno, son mis hijos. Y yo, bueno, pero también son míos, ¿no? No, tú nada más te acostaste una vez conmigo y ya, pero los hijos son míos.
O sea, hay una tensión muy fuerte y que es importante abrir el diálogo, la reflexión y comenzar a repensar cómo serían las mejores maneras de compartir las responsabilidades y los cuidados con los niños y las niñas. Hay tareas sociales y públicas, por ejemplo, en las guarderías o los CENDIs o los centros donde se atiende a niños, bebés menores, donde está lleno de mujeres solamente, no hay presencia masculina. Y hay estudios, está muy documentado la importancia de que haya presencia masculina. Obviamente estoy hablando de una presencia masculina respetuosa, solidaria, acompañante, amable, tierna, afectuosa. No estoy hablando de una masculinidad abusiva, violenta y abusadora, por supuesto que no. Pero bueno, es que es importante que reflexionemos a los hombres también en las tareas de cuidado. Y esto lamentablemente es una creencia que se ha generalizado al extremo de que muchos de los hombres vivimos muchas veces como analfabetas emocionales, ¿verdad? Que no podemos reconocer nuestra experiencia de tristeza o de miedo o de ternura, porque solamente se nos permitió la agresión, ¿verdad? La risotada abrupta o el gesto adusto y el portazo y la grosería o el grito o la mala palabra, ¿no? ¿Cómo podemos los hombres aprender a cuidarnos a nosotros mismos y a desarrollar prácticas de cuidado de sí? Que el cuidado de sí va más allá de la higiene. No estoy hablando de lavarse las manos y de peinarse y de estar limpio. No, estoy hablando de qué comemos, qué le meto a mi cuerpo. Aunque sea mi derecho, ¿verdad? Aunque sea mi derecho chutarme mis Coca-Colas o mis cigarros o lo que yo quiera, es veneno lo que estoy metiendo a mi cuerpo. Y no se cuestiona, parece normal. Es que así somos los hombres, es que así son. Y si les molesta mi humo, pues váyanse de aquí, yo aquí estoy sentado, ¿no? Cuando deberían ser al revés, efectivamente. Si alguien quiere fumar, más bien tiene que buscar un espacio para no dañar a los demás, ¿sí? O sea, de eso estamos hablando cuando hablamos del cuidado. Se nos enseña a ser fuertes, a no reconocer nuestra vulnerabilidad. Ojo, esto es algo muy importante y nos va a aliviar muchísimo a los hombres. Si nos reconocemos vulnerables, pues nos vamos a cuidar más. Si no me reconozco vulnerable, puedo manejar borracho a altas velocidades, exponiéndome. Puedo responder bravuconamente a algún altercado en la calle, en el mercado, en el jardín, en la iglesia, y termino a veces peleándome a golpes con el otro. Pero si me reconozco vulnerable, voy a andar con más cuidado, porque sé que me puedo lastimar o que yo puedo lastimar a otro. La violencia entre hombres no se ha cuestionado mucho. O sea, está muy claro, ¿verdad? Está muy tipificado en qué momento se violentan las mujeres. Pero la violencia entre hombres, ¿cuándo la hemos reflexionado? Se ve como normal. Son hombres que se maten, ¿no? Así, en la escuela así nos decían, sí peléense, pero afuerita. Aquí adentro no, porque se ven muy mal, pero afuera sí. Y afuera pues ya está, se hace ahí la arena y todo el mundo acompaña. Ahora lamentablemente lo hemos visto también con chicas adolescentes que están imitando equivocadamente, ¿verdad? Esta idea del empoderamiento femenino, a decir, pues podemos hacer lo mismo que los brutos, ¿no? Entonces, como podemos hacer lo mismo, pues vamos a tomar igual, vamos a pelearnos igual. Y pues yo creo que eso habría que repensarlo, habría que reflexionarlo si eso es lo que queremos o estamos hablando de otras cosas. De esa manera lo que estamos favoreciendo es un estilo de vida autodestructivo. Hay un dato gravísimo y también va para los hombres, que tenemos una esperanza de vida al nacer hasta 7 años menor que las mujeres. Y eso no tiene que ver con el pene y los testículos con los que nacen o con los que nacemos, sino tiene que ver con la manera en que afrontamos la vida cotidiana. 7 años menos. ¿Qué significan 7 años menos? Pues un sexenio y un año más. Así es que
creo que es un dato que puede ser muy importante como para invitarnos a reflexionar nuestras prácticas, tengamos la edad que tengamos. Porque por ahí me decían algo, pero eso platíquelo con los niños y con los adolescentes, ya los viejos, ¿para qué nos cuenta eso? Pues yo les decía, miren, yo tengo 64 años, como la canción de los Beatles, cuando tenga 64 años. Bueno, siempre hay oportunidad para cambiar, siempre hay oportunidad para reflexionar y para desafiar los mandatos machistas y misóginos que nos quisieron imponer en la infancia. Siempre es oportuno romper con ese estereotipo misógino y patriarcal con el que fuimos educados. Entonces, pues es una invitación a que vayamos reflexionando este tipo de cambios. Ahora, ¿las mujeres se saben cuidar a sí mismas? Pues resulta que tampoco, porque en este sistema en el que vivimos, a las mujeres se les educó para cuidar a los otros, no para cuidarse así. Por eso luego muchas veces andan las mujeres ahí queriendo ver qué te hace falta, papá, qué te hace falta, abuelito, qué te hace falta, novio, pareja, amigo, amante, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier hombre es digno de ser ayudado y andan ahí queriendo ver cómo lo ayudan o cómo le resuelven la vida, cuando pues el tema principal es que deberían de voltear a mirarse a sí mismas, y los hombres también. Y ese simple hecho, que significa un cambio cultural, si hombres y mujeres no sabemos cuidar a sí mismos, evidentemente las relaciones ya no van a ser de codependencia, ya no van a ser de codependencia, la famosa media naranja, ya no va a ser así, porque ahora cada quien se cuida y se responsabiliza. Obviamente estamos planteando algo muy transgresor, revolucionario y democrático para una transformación profunda de nuestro país, porque estaríamos formando seres integrales y completos que deciden relacionarse con el otro o con la otra por el tiempo que se les dé la gana, no hasta que, ¿cómo dice el dicho de la epístola? Hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Con ese decreto así lapidario que nos plantaban y que tenía que ser así. Y cuánto sufrimiento acarrean mensajes de ese tamaño, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de cambiarlo con cosas tan sencillas como esa. A las mujeres son educadas para servir y cuidar a otros, para dar afecto, cariño y ternura todo el tiempo, las 365 días del año, las 24 horas del día. No tienen chance de enojarse. Se vale enojarse. Lo que no se vale es la violencia. Pero la emoción de la frustración, de la impotencia, pues es una emoción humana. Hombres y mujeres podemos enojarnos. El tema es qué hacemos con esa rabia. Si le rompemos la puerta o pateamos o maltratamos, pues ahí sí hay un problema. Pero si esa energía yo la utilizo creativamente para reivindicar mis derechos al respetarme como soy y el que soy, este mundo lo podemos cambiar de manera pacífica. Y como dice Andrés Manuel, abrazos no balazos, ¿no? Sí se puede. Es dialogar, es conversar y respetarnos, aprender a respetarnos. Entonces esta idea instintiva de la maternidad, bueno, pues ya es tiempo de que la podamos ir colocando en el museo. Hay muchos cambios, pero también hay muchas resistencias. Todavía las políticas y programas de gobierno institucionales son insuficientes, sobre todo aquellos que incentiven a los hombres a involucrarnos en el trabajo doméstico, en el cuidado y crianza de los hijos y las hijas. La casa y las tareas de cuidado siguen siendo dominio de las mujeres. Hay toda una práctica cultural que ahí está instalada, pero a veces también uno como mujer podría empezar a hacer un vacío, ¿verdad? De repente no pararse a calentar las tortillas. A ver qué pasa. Van a decir, no, es que no soporto que la casa no dura ni una hora. Bueno, aguántense un poquito. Dejen que las cosas sucedan. Dejen que las cosas sucedan. Y demos oportunidad a que el otro se meta. Ahora, muchas veces los hombres cuando nos metemos en el ámbito doméstico, queremos que la casa esté arreglada como a mí me gusta. Y entonces empezamos a desacomodar las cosas como estaban y las quiero acomodar como yo.
Entonces yo sé que estoy metiéndome en un asunto muy complicado, pero la invitación es a negociar en casa. ¿Cómo las arreglamos? Tú las arreglabas así, yo quiero arreglarlas asado. Bueno, vamos mediando, vamos encontrando un punto en que ambos, no solamente ambos, si hay hijos e hijas, implicarlos, involucrarlos en esos cuidados también, de tal manera que también participen. Y entonces va a ser muy divertida la familia, porque todo mundo opina y eso a veces no nos gusta, porque estamos acostumbrados a que en mi casa mando yo y yo arreglo las cosas como a mí me gusta, y entonces pues otra voz, otra opinión, otra manera, a veces se complica. Pero de eso se trata la democracia. Esa es la democracia, el diálogo, el debate, la conversación, el desacuerdo. Y se vale discernir, se vale pensar diferente. Hay una deficiente cultura de negociación y organización de las tareas domésticas. O sea, muchas mujeres se han apropiado del ámbito y no aceptan negociación. Dicen, ay, no te metas porque me desordenas todo. Pues claro, pues si nunca hemos entrado a la cocina, pues sacamos todo para encontrar una cuchara y tiramos. Ahora, hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo. No entiendo su comentario, pero ahorita sí. Es más, interrúmpame. A ver, sí, acepto el comentario, porque a lo mejor estoy diciendo algo que no, y está bien. Okay. Claro, no, por supuesto, claro, es cierto. No estoy responsabilizando a las mujeres. O sea, sí, qué bueno que me dices, porque si estoy pareciendo con mi mensaje responsabilizar a las mujeres de la opresión, no, es muy complejo. Igual muchos hombres podrían decir, pero es que así me educaron. Pues sí, a los hombres también así los educamos, pero nos estamos educando en la interacción permanente y constante. Entonces, la invitación es a confrontarlo, a problematizarlo y a través del diálogo respetuoso, y cuando no se pueda, bueno, pues tomar distancia. El concepto de sana distancia aquí queda también muy bien. Bueno, si no podemos convivir, bueno, tomemos distancia, pero no nos maltratemos. Y que efectivamente tú fuiste educado como un machito, bueno, pues se te tendrá que quitar o tendrás que hacer un esfuerzo por irlo cambiando, ¿verdad? Pero no va a cambiar porque se lo dice su pareja, sino va a cambiar porque él se dé cuenta que no puede estar cargando con esa piedra, con ese lastre en su espalda, que no solamente daña a sus hijas, a sus hijos y a su pareja, sino se daña a él mismo. Entonces, esa es un poco la invitación. Y para el caso de las mujeres, a las mujeres, la verdad, no tengo absolutamente nada que decirles porque nos han enseñado. Esto que yo estoy compartiendo aquí, lo aprendí de las mujeres feministas. Lo he aprendido de las mujeres feministas. Y cada vez soy más modesto a veces para hablar, ahora porque me tocó la palabra. Hoy porque me invitaron a hablar de masculinidades, pero generalmente escucho primero a las mujeres y las escucho muy bien. Y en lo que puedo hago mi esfuerzo por cambiar, porque sí es muy importante. Sí, ¿no? Y acepto la observación. Efectivamente es una narrativa patriarcal que es la que está explicando el mundo todavía, ¿no? Sí. Gracias por el comentario. Y bueno, finalmente todavía no contamos en funciones como quisiéramos con el Sistema Nacional de Cuidados, que entiendo que ya lo aprobó la Cámara de Diputados, que los senadores están ahí trabajando, pero falta meterle toda la propuesta del involucramiento de los hombres, sería importantísimo. ¿Qué ganamos los hombres si nos vamos involucrando en los cuidados familiares? Bueno, pues les vamos a mostrar a nuestros hijos, a los varones especialmente, roles más diversos para vivir la vida, lo cual de entrada pues ya es rico, ¿no? Porque vamos a tener una gama de posibilidades de hacer cosas, no necesariamente jugar con carritos y pelotas y pistolas, sino podemos también jugar a la comidita, ¿verdad? Y cargar osos y muñecos de peluche. No se van a hacer homosexuales sus hijos, no se preocupen. La homosexualidad no pasa por ahí, porque ese es el gran temor. Ay, no es que si carga las muñecas se va a volver homosexual. No se vuelven homosexuales así. El proceso de la homosexualidad y de las otras formas de no heterosexuales pasa por otros lugares,
¿sí? No pasa por cargar peluches, no tiene nada que ver con eso. No les dé miedo, por favor. Lo que están aprendiendo estos niños es a expresar su ternura, a abrazar, que tanta falta nos hace a los hombres, aprender a abrazar. Bueno, ahorita no tanto porque estamos en confinamiento, pero cuando se pueda, la verdad es que los abrazos son algo que tenemos que seguir promoviendo de manera muy importante. La presencia y acompañamiento en el embarazo, en el parto y el posparto. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de acompañar a nuestras parejas en estos procesos, bueno, pues es un aprendizaje indescriptible, que yo no tengo palabras para seguirlo diciendo, y que de alguna manera es una estrategia para ayudar a reducir la violencia a las mujeres y a los niños y a las niñas. Un hombre que está ante la presencia del parto de su pareja es incapaz de lastimarla, y es incapaz de lastimar a su hijo y a su hija. Pero cuando está distante, cuando está con los amigos en otro lado cotorreando y le avisan, ya parió tu vieja, ya tuviste otro chamaco o otra chamaca, pero él está a horas o a días o a meses de distancia y no ve al bebé sino hasta que tiene 4 meses, es muy fácil incurrir en el maltrato, a veces con la falsa idea de que lo estoy educando. Y bueno, nosotros le apostamos a que con esas prácticas puede haber una disminución en el uso de la violencia a las mujeres, las niñas y los niños. Hace rato les comentaba de este documento que se llama Suma por la Igualdad, es un compendio pequeñito, también lo compartí en archivo electrónico, sobre cómo implicar a los hombres en la construcción de la igualdad de género en nuestro país. Es una agenda que hicimos con la participación de colegas de la academia, sociedad civil, algunas organizaciones, personas interesadas, y contiene en un lenguaje de la administración pública 4 ejes sustanciales. La agenda Suma por la Igualdad está formulada por personas, obviamente participó la Red Nacional Cómplices por la Igualdad, de la que yo fui coordinador en ese tiempo. El objetivo era reconocer a los hombres como actores sociales activos, comprometidos y necesarios en la igualdad de género. Es un esfuerzo que busca posicionarse en la agenda pública del país para avanzar en la igualdad de género desde un enfoque estructural y estratégico. Tiene 4 ejes. El eje transversal más importante tiene que ver con todos estos aspectos que estuve mencionando, que es el cambio cultural. Una revolución democrática como la que estamos emprendiendo en nuestro país de manera pacífica requiere una transformación cultural de la mano. O sea, el tema de la corrupción y de la impunidad también pasa por una serie de rasgos de carácter cultural que tenemos que ir transformando para poder aspirar a una sociedad diferente. Y 3 ejes específicos, el de la corresponsabilidad, que ya hablé un poquito de él acá, la salud masculina. Es importantísimo que los hombres, al reconocernos vulnerables, al ver que podemos vivir 7 años menos que en promedio que las mujeres, pues eso ojalá nos invite a aprender a cuidarnos de una manera diferente también y cuidar nuestras relaciones. Y el tema de las violencias, que ese también está sin discusión. El reto principal es disminuir y erradicar todas las formas de violencia hacia las niñas y a las mujeres en nuestro país. Cuando hablo de corresponsabilidad, también esto es algo importante, y con esto ya casi termino, es que no se refiere a un asunto personal solamente. No es que yo quiera ser corresponsable con mi familia, sino que estamos invitando a otros sectores, en este caso a los empresarios, a que asuman su responsabilidad también en la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Porque es indiscutible también que con horarios de 12 horas o de 14 o con distancias de 2 horas o 3 para trasladarse al trabajo, es casi imposible estar en casa. Entonces es muy importante que en esta idea de corresponsabilidad no nos quedemos solamente en el asunto personal, sino impliquemos a los empresarios, porque algo se tiene que hacer. Si no puede subir ya más el salario mínimo, pues ¿por qué no pensar en bajar la jornada laboral? Claro, con una capacitación, con un trabajo previo para los hombres, para que no nos vayamos al fútbol o al billar o a sino que ese tiempo podamos dedicarlo a esas horas descompensadas del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico
en las casas y en las familias. Y el otro es el Estado, ¿verdad? El Estado también tiene responsabilidades con políticas públicas, con programas específicos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de corresponsabilidad, no es un asunto personal. Es personal, pero no solamente, es también de las instituciones y de las empresas. Muchas gracias.